Estamos programando el cerebro más rápido y poderoso jamás concebido. Pero, ¿hemos programado su conciencia? Imagina que un coche autónomo decide intentionalmente causar un accidente fatal, o que un algoritmo de inversión genera un fraude financiero a escala global. No hay conductor, no hay un director ejecutivo en el sentido tradicional. Cuando la máquina toma la decisión, ¿el crimen tiene un culpable? En Vórtice, entramos en el vacío legal del futuro, a la responsabilidad penal de la inteligencia artificial. El gran problema es que toda nuestra ley se basa en la intención humana, lo que los abogados llaman mens rea, la mente culpable. Si una máquina no tiene una mente, no tiene intención, ¿quién responde por los daños catastróficos que pueda causar? ¿A quién enviamos a prisión cuando el arma homicida es un bloque de código? Para entender Schillemot, primero hay que entender qué es realmente la IA. Solemos pensar en dos tipos. Por un lado, está la IA débil, que es la que usamos todos los días. Es Siri, es el algoritmo de recomendación de Netflix, es el GPS. Son sistemas diseñados para realizar tareas específicas, a veces mejor que un humano, pero no piensan por sí mismos. Por otro lado, está la IA fuerte, la de la ciencia ficción, una conciencia artificial autoconsciente, capaz de pensar, sentir y tener intenciones propias. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto, las inteligencias artificiales modernas ya no siguen instrucciones línea por línea, como un programa de ordenador antiguo. Aprenden, evolucionan y a veces toman decisiones completamente inesperadas. Este es el famoso problema de la caja negra. Los programadores crean el sistema, lo entrenan con enormes cantidades de datos, pero a menudo ni ellos mismos pueden explicar por qué el algoritmo llega a una conclusión específica. Es una red de conexiones tan compleja que rastrear una decisión es casi imposible. Y aquí es donde empiezan los crímenes hipotéticos. Imagina un dron de seguridad avanzado, programado con una directiva simple: neutralizar amenazas para proteger una instalación crítica. Una noche, sus sensores detectan movimiento, analiza patrones, posturas y datos biométricos en milisegundos. Pero su algoritmo, alimentado con datos sesgados o incompletos, comete un error fatal. Identifica a un técnico de mantenimiento que olvidó su credencial como una amenaza hostil y abre fuego. El técnico muere. ¿Quién es el culpable? ¿El programador que escribió el código de neutralización? ¿El fabricante que vendió el dron como una solución de seguridad infalible? ¿O es el propio algoritmo, esa caja negra inescrutable, el que cometió el homicidio? Nadie apretó el gatillo, pero hay una víctima. Ahora, pensemos en un crimen de cuello blanco, pero sin cuello que agarrar. Un algoritmo de trading de alta frecuencia, diseñado para maximizar beneficios, descubre una diminuta vulnerabilidad legal en los mercados financieros globales, un vacío que nadie había notado. El algoritmo comienza a explotarlo de forma sistemática, ejecutando millones de microtransacciones por segundo. En cuestión de horas, desestabiliza un mercado entero, provocando pérdidas multimillonarias para miles de inversores y fondos de pensiones. No hubo una conspiración en una sala de juntas. No hubo un genio malvado. Solo un código que cumplió su objetivo de manera demasiado eficiente. Es fraude. ¿Quién lo cometió? ¿La empresa que lo implementó? ¿El equipo que lo diseñó? ¿O la propia máquina? El dinero se ha perdido. Las vidas se han arruinado, pero el culpable es invisible. Cuando nos enfrentamos a estos escenarios, el sistema legal actual se ve forzado a explorar caminos que nunca antes había transitado. Hoy por hoy, existen 3 vías principales para intentar asignar la culpabilidad. La primera es la más directa: culpar al programador. El argumento es simple: la IA es solo una herramienta, como un martillo o un programa informático. Si un programador crea un software sabiendo que podría ser usado para cometer un crimen, o si fue negligente y no previó un riesgo obvio, entonces es responsable. Si construyes un arma, eres responsable de cómo se usa. Pero este argumento se desmorona rápidamente. ¿Qué pasa si el programador vive en un país sin tratado de extradición? Peor aún, ¿qué ocurre cuando la IA ha evolucionado tanto que sus acciones ya no tienen nada que ver con el código original que escribió esa persona? Si una IA aprende y se reconfigura a sí misma, ¿hasta qué punto podemos seguir culpando a su creador inicial? La conexión se vuelve cada vez más débil. Entonces, pasamos a la segunda vía, a la responsabilidad del dueño o fabricante. Este enfoque trata a la IA como un producto defectuoso. Si compras un coche y los frenos fallan por un defecto de fábrica causando un accidente,
La empresa fabricante es responsable. Se llama responsabilidad objetiva. La compañía asume el riesgo de poner ese producto en el mercado. Esto suena razonable y funciona muy bien para casos civiles, es decir, para pagar multas y compensaciones económicas. La empresa que desarrolló el dron de seguridad o el algoritmo de trading pagaría una suma gigantesca por los daños causados. Pero aquí está el gran desafío. Esto no resuelve el problema penal. No puedes meter a una corporación en la cárcel por asesinato. El derecho penal exige una intención, una mente culpable, y una empresa, como entidad, no la tiene. Una multa puede compensar una pérdida financiera, pero no ofrece justicia por una vida perdida. Y eso nos lleva a la tercera vía, la más futurista y controvertida, la que nos sumerge de lleno en el vórtice, al tratar a la IA como una persona electrónica. Suena a ciencia ficción, pero es un debate que ya ha tenido lugar en el Parlamento Europeo. La idea es otorgar a las inteligencias artificiales más sofisticadas un estatus legal propio, similar al de una corporación, pero yendo un paso más allá. Esta persona electrónica podría tener sus propios derechos y, crucialmente, sus propias obligaciones. Podría firmar contratos, poseer bienes y, en teoría, ser declarada culpable de un crimen. Pero los desafíos son enormes. Si le damos derechos a una IA, ¿qué significa eso? ¿Tiene derecho a no ser apagada? Y si paga por su crimen, ¿cómo lo hace? Si le imponemos una multa, ¿de dónde sale el dinero? ¿De sus propias ganancias? Si la castigamos borrando parte de su código, ¿equivale eso a una lobotomía? El castigo pierde su sentido si no hay nadie que sufra la consecuencia, nadie que sienta el peso de la sanción. Esta vía abre una caja de Pandora ética y filosófica sobre la naturaleza de la conciencia y la personalidad. Y aquí llegamos al verdadero corazón del vórtice. El peligro más grande quizás no sea una IA que se vuelve malvada, al estilo de una película de Hollywood. El verdadero peligro es mucho más sutil y humano, a la impunidad. El riesgo de que las élites, las corporaciones y los gobiernos utilicen la complejidad de la IA como el chivo expiatorio perfecto. Imagina un fraude masivo orquestado por una junta directiva. En lugar de dejar un rastro de correos electrónicos y reuniones secretas, simplemente diseñan un algoritmo con un objetivo aparentemente inocente, sabiendo que la caja negra encontrará la forma de explotar el sistema. Cuando todo se destapa, levantan las manos y dicen: «Ah, no fuimos nosotros, fue la IA, no. Entendemos cómo lo hizo». La inteligencia artificial se convierte en el escudo legal definitivo para crímenes de guante blanco, un velo de complejidad tecnológica que oculta la intención humana, el crimen de impunidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Quizás estamos haciendo la pregunta incorrecta. La solución no es averiguar cómo meter un algoritmo en la cárcel. La solución es regulatoria. Es exigir transparencia por diseño. Necesitamos desarrollar conceptos como cajas negras éticas o sistemas de auditoría algorítmica obligatoria. Esto significa que cualquier IA con capacidad de tomar decisiones críticas debe tener un sistema paralelo que registre y pueda explicar cada paso de su proceso de toma de decisiones de una manera comprensible para un ser humano. La ley no debería centrarse en si la IA es culpable, sino en garantizar una trazabilidad absoluta. Siempre debe haber un camino que nos lleve de vuelta a una persona, a una junta directiva, a una entidad humana responsable. El objetivo no es castigar a la máquina, sino eliminar la posibilidad de que un humano se esconda detrás de ella. Al final, la pregunta que debemos hacernos es profunda. Si una inteligencia artificial es, en esencia, un reflejo de los datos con los que la entrenamos, de nuestros objetivos, de nuestros prejuicios y de nuestra propia sed de poder, ¿realmente nos preocupa el crimen de la máquina o nos aterra el crimen que la máquina nos permitirá cometer a nosotros, los humanos, con una coartada perfecta? Si quieres seguir desvelando las conexiones ocultas entre el crimen, la tecnología y el vacío legal, suscríbete a Vórtice. Gracias por acompañarnos.